Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado La mujer en el servicio público, organizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como ya les he dicho, el 8 de marzo es un momento de reflexión colectiva sobre las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, la justicia y el reconocimiento pleno de sus derechos. También constituye una oportunidad para mirar críticamente nuestras instituciones, nuestras prácticas y nuestros espacios de decisión, incluido, por supuesto, el ámbito académico. Las universidades tienen una responsabilidad particular en este proceso. Desde la academia se producen ideas, se forman generaciones y se construyen debates públicos que influyen en la vida democrática. Por ello, reflexionar sobre la participación de las mujeres en el servicio público es también reflexionar sobre la calidad de nuestras instituciones, sobre la representación y sobre la construcción de sociedades más justas e incluyentes. En este sentido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana asume con convicción su papel como espacio de diálogo, análisis crítico y generación de conocimiento jurídico con perspectiva social. Nos corresponde no solo estudiar los problemas públicos, sino también abrir foros donde se escuchen experiencias, trayectorias y reflexiones que enriquezcan la comprensión de los retos que enfrentamos como sociedad. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con destacadas participantes cuyas trayectorias en el ámbito académico y en el servicio público aportarán, sin duda, reflexiones valiosas para este diálogo. Agradezco profundamente la presencia de la doctora Blanca Estela Librada Castillo Morales, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. De la maestra Carolina Viveros García, quien es académica, profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho de la UB. Y de la maestra Mari Veda Matlax Valdivia, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa. De igual forma, agradezco especialmente a quien fungirá como moderadora de este conversatorio, la doctora Alma Rosa Álvarez Reyes, de la Facultad de Derecho. Les agradezco mucho que nos acompañen y por supuesto que compartan su experiencia, su tiempo y sus ideas en este espacio. Estoy seguro de que esta conversación nos permitirá reflexionar, aprender y fortalecer el compromiso institucional con la igualdad sustantiva y con una participación cada vez más plena de las mujeres en la vida pública. Agradezco de igual manera a quienes nos acompañan en el auditorio Héctor Zamudio y a través de nuestras redes sociales. Sean bienvenidas y bienvenidos, y con ello, pues sin más, le cedo el uso de la voz a nuestra moderadora para que conduzca este evento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hago una disculpa por hablar un poco mal de mi garganta. Bueno, agradezco al doctor Arturo Chipul por la organización de este evento, que es el segundo evento que hemos organizado. Es la segunda edición y bueno, pues es muy importante escuchar las voces de estas tres mujeres, de las cuales han tenido experiencia muy importante en la administración pública. ¿Cómo va a llevarse a cabo nuestro conversatorio? Va a haber una ronda de 3 preguntas. Les voy a hacer la primera pregunta, para lo cual cada una de ustedes irá contestando, yo creo que en orden así como encontramos, y posteriormente iré con la segunda y con la tercera pregunta. Bueno, como bien lo dijo el doctor Arturo Chipuli, están con nosotros queridas amigas, doctora Blanca Estela Librado Castillo, maestra Carolina Viveros García y la maestra Mari Vega Valdivia. La maestra Mari es enlace de género de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
y también fungió como ex consejera del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Bueno, quisiera que nos compartieran cómo ha sido su experiencia en el servicio público y también cómo ingresaron al servicio público. Es muy importante que pudiéramos conocer. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo quisiera empezar esta conversación aquí entre amigas, entre amigos, haciendo un reconocimiento a 3 personas importantes, ¿sí? Mujeres de mucha lucha. Una de ellas, la doctora Marta Castillo Morales, médico de ISSSTE, una mujer muy valiosa del área de urgencias, dedicó su vida a ayudar a los demás. La licenciada María Eugenia Castillo Morales, pedagoga y servidora pública en lo que fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ella fue jefe de Recursos Humanos, ¿sí? Una mujer muy valiosa. Y la tercera, Delia Castillo Morales, ¿sí? Contadora, que decidió dedicar su vida a sus hijas. Una vez hecho este reconocimiento a 3 mujeres valiosas, ¿cuál fue mi experiencia? Cuando salimos de la Facultad de Derecho, nos enfrentamos ante un mundo de muchos retos, sobre todo nosotras las mujeres. Yo llego a trabajar al servicio público después de haber sido abogado litigante, llego al servicio público, a lo que era la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Ahí empiezo desde lo que era un auxiliar de una sección. Posteriormente, en el año de 1983, ya siendo Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me toca crear el jurídico del Centro SCT Veracruz. Crear un jurídico suena fácil, pero en la administración pública se vuelve muy complejo porque no hay los recursos, tampoco hay una selección total de personal, sino con el personal que hay, y así empieza a funcionar. Sin embargo, no se da la situación de que yo me quedara como titular de esa unidad. En 1983 pasa el tiempo, me voy como jefe de oficina de organización y métodos y elaboro el primer manual de organización. Posteriormente, con tanto ir y venir y estar trabajando, en el año de 1989 se me nombra titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, aquella unidad que en el año de 1983 había creado. Una vez que se echa a andar esa unidad, ¿sí? ¿Con qué nivel trabajaba esa unidad? Con el nivel de jefe de departamento. Posteriormente, a nivel nacional, mis compañeros siempre pedían que fuera yo la que representara a todos los abogados de las diferentes entidades y se luchó mucho para lograr el nivel de subdirector. Ese nivel de subdirector con el nivel más bajo, pero a fin de cuentas subdirector. Éramos pocas mujeres en aquel entonces, ¿sí? Jefes de unidad de asuntos jurídicos, en una secretaría principalmente donde predominaban los hombres. Yo tuve la suerte de tener como jefes hasta hace algunos años, ¿sí? Tuve jefes varones, gente muy comprometida con la participación de la mujer. Sin embargo, en los años posteriores ya no se dio esa situación de apoyo. La experiencia que se tiene como jefe de una unidad jurídica son una serie de aprender, de certificarse, recertificarse y tener que
sacar adelante asuntos que ni siquiera a veces se pueden, ¿no? En materia agraria, en materia laboral, en las diversas materias que una unidad jurídica lleva. La experiencia adquirida, pues, ¿qué les puedo decir? 36 años fui jefe de la unidad de asuntos jurídicos. El año pasado decidí retirarme de la administración pública, ¿sí? Y poder hacer la otra parte que me motiva en mi vida, la academia. Tengo la oportunidad de tener mi cátedra en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Veracruzana y poder enseñar lo que aprendí en tantos años en el servicio público. Eso es lo que yo podría comentarles acerca de mi experiencia. Le voy a pedir a la maestra Carolina que continúe con la plática. Gracias, maestra. Es un placer estar con ustedes en esta mesa, pero principalmente agradecerles a quien presencialmente nos acompaña. Muchas gracias, nos fortalece que nos acompañen en este panel, su presencia y al doctor Chipuli que nos da esa posibilidad de estar en esta clase. Si yo puedo hablar de ingreso al servicio público, tengo dos fases de ingreso, porque el servicio público, de hecho, cuando nosotros empezamos, entre comillas, a trabajar, lo hacemos desde el inicio, que tenemos la posibilidad de lograr un trabajo, se dice. Yo empiezo mis labores en la Universidad Veracruzana. Cuando ingreso en el trabajo, que para mí creo que es una función, porque se está ya trabajando lo que es la atención y la participación de beneficiar a un público, al ciudadano, aquí a los jóvenes universitarios, cuando yo soy nombrada como secretaria de la Facultad de Derecho, en la cual se me permite y se me dio la posibilidad de llevar toda la escolaridad, ver nuestra facultad, sacarla en un momento de una crisis que teníamos ahí estudiantil y que logramos hacerlo muy bien. Y se lo comentaba hace un momento a mis compañeras, la satisfacción de haber llevado la representación de la Universidad Veracruzana para crear el Ceneval para la licenciatura en Derecho en toda la República, en universidades que fueron. Y me dio mucho orgullo porque participó en la universidad y con el liderazgo que llevábamos desde las mejores universidades, nos trajimos el examen prueba piloto a la Facultad de Derecho de la universidad y se aprobó a nivel nacional. Esto es una gran satisfacción cuando uno sabe que tiene una función en beneficio de la institución a quien uno sirve. Posteriormente fue directora de la Facultad de Derecho, pues con un ánimo de seguir adelante después de tantos años, y que tuve la satisfacción de que se me eligiera por junta académica con la participación unánime de todos mis compañeros en su voto. Eso fue para mí una gran satisfacción porque era la primera directora elegida por junta académica. Había otras directoras anteriormente, grandes maestras, pero era la primera que pasaba yo por junta académica por unanimidad, claro, después con la aprobación del señor rector, ¿verdad? Pero esa fue una gran satisfacción cuando sabes que tienes el apoyo y el consenso de tus compañeros académicos con los cuales has trabajado tanto tiempo. No pude hacer mucha labor porque estando en la facultad ya como en esta función, pues el Congreso del Estado me nombra presidenta, ya ingreso yo ahora sí a la función pública como presidenta para una elección extraordinaria de la elección que se había celebrado de presidente, de gobernador, para la de Landericos. Participamos, se termina. En esa época el gobernador había decidido desaparecer el Consejo General y por lo tanto pues no había consejeros. Pues la resolución de la Suprema Corte que se había decidido ya crear el Consejo General para el Instituto Electoral Veracruzano, en los que habíamos sido consejeros, el Congreso del Estado nos designa nuevamente integrantes de ya el Instituto Electoral Veracruzano por 4 años más.
Esa fue la forma en que, sin quererlo y sin saberlo, pues yo ingresé a la administración pública en el instituto, teniendo un antecedente que la Facultad de Derecho nos ha enorgullecido. Siempre, desde antes, desde nuestros maestros, los grandes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el procurador, todos los funcionarios públicos eran siempre designados con base en maestros de la Facultad de Derecho. Era un orgullo, hay muchísimos maestros que sí. Entonces, cuando tú vas a una función con ese antecedente, pues te sientes muy orgulloso. Y en primer lugar, haber sido la primera presidenta electoral de Veracruz. Porque al anterior todos habían sido presidentes varones, maestro Salvador Martínez que me antecedió. Yo me sentía satisfecha porque además a nivel nacional era yo la primera presidenta mujer. Entonces cuando acudíamos a las reuniones eran todos grandes hombres de Chihuahua, de Sonora, grandísimos, y yo chiquita, pero era una mujer primera que había como presidenta de un instituto electoral veracruzano. Muy reconocido nuestro instituto porque tenemos al cargo cuando platicábamos, ¿cuántos municipios tienes? Todos decían, pues 40, pues 50, yo 212, todo el mundo, 212, y tú mujer, pues sí, yo soy una mujer, y vas a poder, claro que voy a poder. ¿Por qué no voy a poder? Porque tengo la experiencia y la capacidad para hacerlo. Todo el mundo dudaba que una mujer que era primera vez presidenta del instituto y que cuando era chiquita, bueno, pues a lo mejor no va a poder, ¿no? No, sí se pudo, y sí se pudo, y sí se puede. Porque tiene uno la capacidad para hacerlo y ya la experiencia. Mucho se tiene que ver lo que acaba de decir Blanquita. Y debes saber para aceptar que tienes la experiencia y que tienes la capacidad de ser líder. Porque para ser servidor público tienes que tener la capacidad de liderazgo. Si no la tienes, no puedes llevar a cabo las funciones, porque las funciones muy grandes de la administración pública es saber planificar, ¿sí? Saber organizar y también saber que tú estás en un ambiente grande y nosotros en un ambiente jurídico el que teníamos que manejar. Entonces, dar dirección y dar control a una institución tan grande, sabes el reto que tienes. Y bueno, sí lo hicimos y creo que mi experiencia fue muy bonita porque llegué con un equipo de una institución muy grande, pero principalmente con un consejo general, con 15 partidos políticos varones, ¿verdad? Y con un consejo general que nada más era yo la única mujer de consejeros. Tomar decisiones, y lo decían los partidos políticos, pero es que es una mujer la que va a tomar decisiones para los partidos, pues sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo principalmente es llevar a cabo lo que tienes siempre que llevar como principio de servidor público. ¿Sí? Llevar siempre la experiencia, la eficacia y siempre pegarte al principio de legalidad. Y eso fue lo que a mí me llevó a poder llevar a cabo la función. Siempre, y se lo decía, apegados a la legalidad. Entonces, ese trabajo que a mí se me dio en el instituto, tuve la posibilidad de tener 3 consejos. El primer consejo, terminamos el periodo, se renova, y otro consejo que tuvimos, y el cuarto, que es con el que terminamos, y en los 2 últimos sí ya hubo 2 mujeres consejeras. Ya empezaba a tener presencia en un ambiente que decían casi todos, es que la calidad o la materia de electora es de hombres. Porque es muy fuerte el trabajo en el ámbito. Y claro que sí es muy fuerte. Tomar decisiones entre 15 partidos políticos es muy, muy, muy importante. Pero hay que cabildear. Hay que saber trabajar con ellos. Hay que sabérselo ganar. Hay que saber ser líder y no ser enemigos de tu mesa de consejo. Entonces, eso fue para mí muy importante, muy inclusivo. Y por el contrario, terminé con grandes amigos que eran los que más apoyaban a mí, eran los partidos políticos. Se hicieron muchísimas situaciones en favor de ellos, pero hay algo que sí les quiero decir y que yo consideré. Para poder trabajar en una institución en que tú vas a liderar, vas a ser el servidor, vas a ser la cabeza, debes tener un equipo. Si no tienes equipo, no puedes hacer nada. Tienes que tener la fortaleza del equipo con que vas a trabajar, porque ellos te van a dar la base de tu función. Entonces, cuando tú tienes un buen equipo y sabes respetar el equipo, y lo principal que como servidor público debes tener es saber escuchar. Porque todos sabemos hoy que no sabemos escuchar. Yo supe
tener un buen equipo. En primer lugar, yo llegué nada más con un secretario, no tenía yo asesores, ¿verdad? Tenía yo un chofer, y ya eso era mi equipo. Empezamos a trabajar e integrar todas las direcciones del Instituto Electoral, con gente capacitada, con gente leal, con gente de conocimiento. Pero ¿qué hice? No renové a nadie. Utilicé la experiencia de todos los que estaban en el instituto. Gente leal, gente trabajadora, gente con experiencia. Ese equipo de 150 empleados me permitió llevar durante 10 años al Instituto Electoral de Veracruz. Ellos fueron mi fortaleza, porque ellos me decían, ¿tú eres la líder? Claro que sí, pero ustedes son la fuerza de mi trabajo, son la experiencia. Y lo demostraron en muchas situaciones que yo viví en el Instituto Electoral con el equipo que yo tuve. Muchos retos, que al rato creo que son los retos los que tenemos que platicar, ¿verdad? Pero eso me permitió ser mujer presidente. Me dijo uno de los consejeros, maestra, le quiero decir algo, cuando ustedes lo nombraron, todo el mundo estaba así con desconfianza y los partidos, pues es que es mujer. Pues ves tú y dile, qué pena porque es mujer. ¿Por qué? Porque los partidos políticos estaban acostumbrados al trato con el presidente en otros lugares, y conmigo pues no, había que hablar como se tenía que dar. Entonces, no, acércate, eres mi amigo, vamos a platicar. Entonces, eso me permitió ir abriendo los canales para trabajar y llevar a cabo una labor tan grande en la cual yo me siento muy satisfecha. ¿Qué es lo que empecé? A apoyar al Instituto Electoral en todas sus funciones. Darle a ellos la posibilidad de decir, ¿qué es lo que empecé? En los procesos electorales todos los días y todas las horas son hábiles. No hay. Y que tenía yo un instituto que iba a trabajar, pero que tenía nada más su sueldo, su aguinaldo y lo que se le daba al final como apoyo. Y así no puedo trabajar. Este equipo necesita fortaleza. Y empezamos a trabajar para fortalecer el equipo. Le creamos un bono para acordar el proceso electoral, un bono especial a todos para que tuvieran esa seguridad. También les dimos la posibilidad, porque muchos es que no tengo dinero para ir y se murió un familiar. Le dimos el pago de los gastos de marcha. Todo eso le dimos, y le dimos la posibilidad también de, cuando tuviera necesidad de un permiso y traslado, los apoyaban. Necesitaba que mi equipo, mi trabajo, ¿sí?, tuviera yo la eficacia que necesitaba y tenía que ser eficientes. Eso era lo que yo necesitaba. Y tuve un buen trabajo, ya sabía que tenía un buen equipo. Por eso supe superar muchísimos retos y les puedo platicar al rato. Uno básico que tuve, que fue llegando como consejera, estaba yo empezando el proceso de los 212 municipios eligiendo a los presidentes municipales. Y en época de lluvia, y me hablan de pánico, estaba ya el río a la idea de desbordarse, y entonces todo pedían, tienes que detener ya esa elección, y les convenía pararla porque veía que iban a ir mal en el proceso, vas a tener, y yo me quedaba y me decían los de pánico, maestra, no vaya a parar el proceso, porque estamos bien, no estaba desbordándose, es noticias, y yo escuchándolos, sabía escuchar. Y les decía, no, pues todo está tranquilo. No, maestra, tienes que... Y me presionaban de dentro y de fuera. Y yo tenía que suspender esa elección porque se iba a desbordar el río. Y me decían los de pánico, maestra, no lo suspendan. Tenemos filas de ciudadanos que quieren votar. Están grandes las filas. Dejen la participación. Y yo sentía la presión muy grande de este lado y le decía yo, ya cuando me hablaban yo así nada más, dejen que termine el proceso de pánico. Y me dice, si se desborda el río, nos subimos a las azoteas, maestra, pero no nos pague el proceso. Gente que quiere participar. Y yo, en la mesa del consejo, sentada así, ok, se terminó el proceso, tranquilamente. Y Dios nos ayudó porque no se desbordó el río. Son experiencias tan grandes cuando tú llegas y que tienes que tomar decisiones tan grandes ante la presión que tienes y ante tu saber conocer al ciudadano. El que sí me necesitaba, el que me estaba pidiendo la participación. Entonces dices, ¿quién me necesita? ¿A quién voy a servir? A ciudadano. Y sacamos adelante ese proceso. Entonces, así como ese, tuve muchísimos retos tan grandes de procesos en un momento dado cuando teníamos situaciones de que se nos quemaban los consejos electorales, la suerte se quemaba y es que está quemando otro.
teníamos que hacer, pues tienes que salvar a tu personal. Y mandábamos a todos y a sacar al personal y a proteger a los ciudadanos que voluntariamente querían formar parte de las mesas directivas. Ciudadanos comunes, pero que estaban siendo amenazados. Hubo uno tan grande que estaban amenazados que nos dimos, véanse a Jalapa todos. Y me traje a 10 consejos aquí a que terminaran su cómputo, porque estaban presionados. Bueno, se trajo toda hasta la comadre, pero no los tuvimos que hospedar en todas partes, pero yo tenía que terminar mi proceso y darle garantía a la gente, a los ciudadanos, que voluntariamente estaban participando para hacer una elección. Ese es el reto tan grande que te encuentras entre lo político y lo que tienes que terminar tú como responsable de los procesos electorales que salgan bien, con principios de legalidad pegados a las normas, sin que rompan las normas, porque entonces se acaba la confianza que te da. Son grandes retos, pero los sacamos adelante. Con la toma de decisión, también en un problema tan grave que en una elección se termina la elección, en la elección de gobernador, no voy a decir nombres ni nada, no voy a decir. Y bueno, querían que yo dijera quién había ganado la elección. Sí, no, perdón. Yo no puedo decir quién ganó la elección. Eso lo tiene el tribunal. Pero me estaban presionando y presionando, y cuando llegaron, es que ya llegaron las cámaras de televisión, y de ellos que llegamos, inclusive yo, ¿y quién nos mandó a traer? No, es que usted tiene que decir esto. Yo no voy a decirlo. Yo soy la presidenta del Instituto Electoral, y aquí la que decide cómo se hace soy yo, por el principio de la ley. Lo lamento, pero yo voy a cumplir, y aquí se teje por hilo de seda, no por billete. Ya ustedes partidos hagan lo que quieran, pero yo no puedo obedecer fuerzas externas que me presionen, porque no le tengo nada a miedo, nada le tengo yo a miedo nada más que a Dios. Hice lo que tuve que hacer y salió perfectamente. Entonces, esa es la fortaleza de mujer que no tiene que tener, y la fuerza de convicción de que las cosas las tienes que hacer muy bien. Un minuto para terminar, ya termino. Con este. Hola. Definitivamente grandes historias de mujeres no empoderadas, sino poderosas. Como ya lo comentó, bueno, como ya me nombró la doctora Alma, querida amiga, mi nombre es Maribela Patlax Valdivia y actualmente soy la jefa de la unidad de género de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, lo que me permite estar el día de hoy en esta mesa compartiendo con grandes mujeres y un tema muy importante que es la mujer en el servicio público. Quisiera yo agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación, por tomarme en cuenta, al doctor Arturo Chipuli, muchas gracias. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, mi experiencia no ha sido tan vasta como las mujeres que comparten conmigo en este día. El destino me ha llevado como por muchos caminos. He estado tanto en el sector privado, en las organizaciones civiles también, y bueno, en el sector público he trabajado también. Y en todos los sectores el común denominador es precisamente que a las mujeres nos cuesta más el demostrar que somos capaces. Actualmente, bueno, creo que ese tema lo podríamos dejar en segundo plano porque hemos demostrado que todas las mujeres somos capaces precisamente de estar en el servicio de administración pública, estar en sitios de toma de decisiones y esto que comentaba la doctora Carolina, de ser la primera mujer de algo. Híjole, es una gran experiencia, una experiencia que vale oro. En este caso, fue la primera mujer de estar al frente del Instituto Electoral, ¿verdad? Es doctora. Y yo no dudo que usted enfrentó muchos obstáculos, muchos retos, porque la brecha de género aún persiste, aun cuando ya tenemos muchas leyes que precisamente tratan de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Ya tenemos una igualdad, sí, en los medios,
Pero ¿cuál es el reto? Pues precisamente que haya una igualdad sustantiva, una igualdad que precisamente que las leyes se reflejen en el ejercicio diario de lo que toda mujer pues se enfrenta día a día. Yo recuerdo que cuando incluso, empecé a trabajar en despachos jurídicos, recuerdo mi primera experiencia, entré a un despacho junto con otro chico y recuerdo que el abogado, mi jefe, en ese momento, pues a él lo ponía a hacer escritos, le pedía que lo acompañara a los juzgados y pues a mí siempre me decía, tráeme el café, ¿no? O ¿me podrías limpiar el librero? Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué él sí y yo no? Participaba como en las actividades que pues eran, pues los dos éramos capaces de realizar. Fue difícil para mí demostrar, ¿no? Que yo era capaz de realizar lo mismo que mi compañero hombre. También en otro momento, ya cuando había adquirido más experiencia, recuerdo que fui a una entrevista precisamente en una empresa privada, todo fluía bien, me preguntaron mi experiencia, ya había tenido como trabajo previo, tardó mucho conmigo en la entrevista, de hecho incluso cuando salí, un amigo que era el que me había comentado de esa convocatoria, me dijo, tardaste mucho, yo pensé que te iban a contratar. ¿Y por qué me dijo esto? Porque no me contrataron y supe que no me iban a contratar porque cuando llegaron a la pregunta, ¿tienes hijos? Y yo dije sí, vi que la cara le cambió. O sea, estaba muy entusiasmado con mi trabajo previo, pero buscaban a una mujer soltera, una mujer que de alguna manera fuera capaz de estar pues en un tiempo completo, en una jornada completa, sin tener que pedir permisos, pues a lo mejor para ir a ver a los festivales, ¿no? En las escuelas a sus hijos, que no tuviera que pedir permiso para atenderlos porque están enfermos. Entonces, ha sido difícil esta experiencia pues en el ámbito laboral. Llego a la administración pública, recuerdo que en mi primer trabajo en la administración pública fue en Conagua, también ahí fue difícil y que las mujeres también enfrentábamos otro tipo de discriminación, como el acoso sexual. El demeritar nuestro trabajo, el quizá pedirnos pues ciertas cosas, muchas cuestiones que pues las mujeres vivíamos. Esto les estoy platicando pues hace como 15 años y actualmente pues ya las leyes han avanzado mucho en el tema, ya tenemos protocolos precisamente que atienden el hostigamiento y el acoso sexual. Es un avance muy importante porque de alguna manera tratan de garantizar pues precisamente que las mujeres no tengan que cargar todavía, aparte de demostrar que somos capaces, pues el estar viviendo un ambiente de violencia, ¿no? Entonces ha sido difícil, sí, yo creo que toda mujer, para toda mujer ha sido difícil el camino laboral, tanto en lo privado y en lo público, y que muchas veces hemos tenido que demostrar nuestras capacidades. Las hemos demostrado, sí, pero nos ha costado más que los hombres. Entonces, actualmente, bueno, me encuentro antes que eso, mi experiencia en organizaciones civiles también ha sido otra, y bueno, de alguna manera es donde me formé en temas de género y que actualmente ya llego a esta jefatura en una institución pública y que también nos encontramos con retos y que muchas veces al hacer estos diagnósticos que hay que hacer para detectar sobre todo si predomina la violencia, si conocen los mecanismos, esa es otra que las y los trabajadores muchas veces desconocemos los mecanismos a los que podemos acceder precisamente para garantizar nuestros derechos.
sobre todo cuando son violentados. Entonces, aun cuando los trabajadores, las y los trabajadores estén dentro del sector público, falta difusión. Y eso es otra cosa que se ha detectado y que de alguna manera se tiene pues esa responsabilidad de difundir pues todos estos derechos humanos que ya, les repito, los tenemos en muchos documentos. Sin embargo, el reto es pues que tengamos una igualdad sustantiva, es decir, que esos documentos se reflejen en una realidad. Entonces, ha sido difícil, como les digo, y yo creo que ha sido difícil para cualquier mujer en el ámbito laboral y bueno, en otros ámbitos también, pero en el laboral hemos tenido avances, sí, pero todavía nos falta mucho para poder garantizar sobre todo pues una igualdad sustantiva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la segunda pregunta sería retos y obstáculos que enfrentaste en tu paso por la administración pública. Gracias. En los tiempos actuales hemos visto el cambio en la forma de ver el papel de las mujeres, ¿sí? Ya no solamente vemos amas de casa, ya no tan solo vemos a las abuelitas, el esquema de la abuelita, vemos doctoras, vemos arquitectas, ingenieras, investigadoras, presidentas de la República, gobernadoras. Entonces ese esquema de la mujer ha cambiado. Pero también es cierto que en este cambio, sí, yo recordaba en algún momento, platicando con unas amigas, les decía que yo sí conocía a mi bisabuelita, y recordaba a mi bisabuelita que iba a verla allá en el rancho, y siempre cerca del fogón, ¿no? Ofreciendo la tortillita caliente con mantequita y sal, ¿no? La figura de la abuelita. ¿Cuál es la figura de la abuelita que tenemos ahora? Las abuelitas de ahora, pues, van al gym, hacen aeróbics, se mantienen ocupadas, andan bien vestidas, ¿sí? Ya no caminan como abuelitas y el esquema ha cambiado totalmente. Dentro de la administración pública, también el esquema de la mujer ha cambiado, la toma de decisiones. Esa toma de decisiones representa un reto muy grande para nosotras las mujeres. Independientemente de que pues estamos dentro de una jerarquía, estamos dentro de una labor que tenemos que desempeñar, también es cierto que tenemos el reto de tener un jefe hombre que siempre se siente en desventaja de una mujer que leyó un poquito más. Y ese reto que se enfrenta en la toma de decisiones se sigue viviendo y se sigue viviendo muy, muy fuerte. Hay reuniones en que solamente van los jefes, pero solamente los hombres, las mujeres no, porque pues luego nada más están opinando o les duele la cabeza o están pensando en que tienen que ir por el niño a la guardería o ya están apuradas en otras cuestiones. Las mujeres actualmente están organizadas para cubrir ese doble rol que hay que cubrir. Por un lado, queremos ser unas mujeres, unas profesionistas, unas servidoras públicas, ¿sí? Dentro de la administración pública, escalar los puestos que nosotros estamos queriendo lograr. Y por el otro, pues también ser ama de casa, mamá, y cumplir con las cosas que nosotros consideramos que es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Realmente lo que decía la maestra Carolina, una planeación y una organización, pero tremendamente, que manejamos actualmente para poder llevar una casa y llevar una profesión. ¿Que no es fácil? Claro que no es fácil. Pero el reto principal es con los jefes varones que siempre se sienten en desventaja. Pero en la actualidad no nada más podemos hablar de la situación que se da como un reto entre un jefe varón y un subordinado mujer. Desafortunadamente, y yo escuchaba ahorita a la maestra Carolina, ella hablaba del equipo. Qué bueno cuando se hace un buen equipo de trabajo. Hombres, mujeres trabajando, ¿sí?
al unísono para lograr una meta. Desafortunadamente en la administración pública no siempre se puede lograr hacer ese equipo ideal que se requiere. Sobre todo cuando la mayoría somos mujeres, como que somos medias especiales y como que a veces que nos nace por ahí un poco la envidia y entonces estamos viendo de qué manera le ponemos zancadilla a la que quiere ir un poquito más adelante. Esos retos no nada más son falacias que pudiésemos comentar como si fuese una plática de mujeres. Es un hecho real y cierto. No nada más nosotros enfrentamos retos, sino con nuestras pares también. De repente no sabemos de qué manera manejar ese tipo de retos. El Instituto Mexicano para la Competitividad, en su publicación de Mujeres en la Administración Pública Federal, va más allá, diciendo que más allá de la foto, ¿sí? En el año 2021, solo el 30% de los puestos de mando superior en las secretarías de Estado eran ocupados por mujeres. Incluso, ¿sí? En algunas dependencias había una total inexistencia de unidades encabezadas por mujeres, reforzando así la brecha salarial entre hombres y mujeres. Cuando estamos hablando acerca de la situación salarial, cuando yo iniciaba esta plática con ustedes, yo les decía que como jefe de una unidad jurídica que abarcaba todo un estado de Veracruz, el peor cochecito pues lo tenía el jurídico. No había viáticos o para la gasolina y tenías que irte hasta Tampico. Una responsabilidad, ¿sí? Para cumplir con eficiencia y eficacia, ¿sí? El compromiso que se tiene con un puesto de importancia. Los salarios siempre van a estar dispares y aún hasta la fecha siguen dispares entre hombres y mujeres en la administración pública. Aún cuando nosotros vamos a ver el catálogo de puestos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos vamos a dar cuenta cómo se disparan esos puestos, esos salarios. En el año de 2023, el INEGI, en su comunicado 119-24, confirman que la presencia de mujeres en puestos de mando superior sigue siendo escasa. Solo el 6% de las jefaturas de unidad están ocupados por mujeres. Estas cifras también se mantienen baja en los niveles de dirección general adjunta, en la dirección de área. Y otro dato que hay es que el 33% menos mujeres en los puestos de mando. Lo que decía aquí la licenciada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ocupando un puesto y también tenemos un compañero varón? El compañero varón le cargamos más responsabilidad porque pues no tiene que ir por los niños a la escuela, no tiene que ir al súper, no tiene que ir a los festivales, ¿sí? Pero sí para hacer el café, ¿no? Date el café, vete a comprar la torta, no seas malita, hazte un escritito aquí, tú que le haces bien a la computadora. Entonces, todos esos retos reflejan la disparidad que tenemos aún en los tiempos actuales. Los obstáculos. Yo les mencionaba que cuando desafortunadamente tenemos mujeres en nuestro entorno que no forman parte de ese equipo que nosotros queremos integrar, pues obviamente se vuelve un problema bastante serio. Hace falta mucho por hacer en materia de género, hace falta mucho por hacer en cuanto a lo que es, ¿sí? Esa planeación, esa integración. A nosotras, las mujeres, nos hace falta mucho todavía para lograr esos puestos que pretendemos lograr dentro de la administración. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, con tu permiso, Marita, vamos a platicar los retos, creo que son retos y Y obstáculos. obstáculos que tuvimos, que en parte
les he comentado, ¿verdad? El primer reto que se presenta a cualquier persona que la nombren como mujer, pues es el ser mujer. El ser mujer fue mi primer reto, enfrentarme, como dijeron decían los consejeros, al mundo de hombres. Y no es un mundo de hombres, es un mundo de compañeros. O sea, tú tienes que cambiar tu mentalidad, porque si los ves como los hombres, pues lógicamente es el enemigo. No, el hombre no es el enemigo. Eres tu papá si los ves así. Ellos son tus iguales, porque estamos en eso. No, tú ves, tienes que ver esa desigualdad, porque pierdes. Tienes que saber y entender que el varón es igual que tú en responsabilidades y que le tienes que reconocer, pero que reconoce también tu capacidad para tus responsabilidades. Entonces, mi primer reto es saber que yo tenía la fortaleza para sacar adelante ese instituto. Ese instituto, como les dije, como abogada, el principio de legalidad era mi fuerza para mí, porque sabía que en primer lugar, como les dije, tenía que sacar a nuestro instituto para poder fortalecerme tanto administrativamente como externamente como una institución democrática. Ese era mi gran reto. ¿Por qué? Porque como autoridad estatal, de órgano electoral, debería yo dar un equilibrio y liderazgo a un nuevo instituto que acababa de crearse y que era el reto para mí porque teníamos un sistema nuevo de partidos. Esos eran los grandes retos y sabía que yo los podía resolver teniendo fe y confianza en mí y en el equipo que yo había formado. Porque no todo lo sabes. Tienes que por eso formarte de asesores y compañeros que te saben orientar. Y si no lo saben, pues con permiso, ¿verdad? Y lo que tenía yo, fíjense que eran por varones, ¿sí? En realidad. Entonces, eso fue mi primer reto que yo tuve, que es decir, tengo que sacar adelante a esta institución porque estoy siendo observada, decía creo que te observamos mucho tiempo, estuvimos viendo que sí ibas a poder, pero pasaste la prueba del ácido y le dije, ah, caray, yo no sabía que estaba yo a prueba. Sí, ya lo pasaste. Le digo, oh, muy bien, políticamente ya lo pasaste. Le digo, pues qué bueno. Digo, porque pues ácida no soy tanto. Entonces, eso es uno de los primeros retos que yo enfrenté para poder sacar adelante una institución. ¿Qué pasó? ¿Cómo pude hacerlo? Cambiando muchas de las formas en que se tenía que hacer frente a esta institución. Hay dos temas grandes que sacamos nosotros y que fuimos pioneros y que nos dio mucha participación con la gente que yo tenía. Es que fuimos el primer instituto con el del Estado de México de trabajar la fiscalización. No había fiscalización cuando nosotros fuimos. Yo empecé a tener la capacitación y trabajos que se hacían en Quintana Roo y vamos acá en Cumbra, pero todo era muy bueno trabajo porque si ya no estaban preparados los de Quintana Roo, nos fuimos a preparar y llegamos al instituto para crear el primer manual de fiscalización, el cual presentamos al maestro Zurita, el doctor Zurita, que estaba en esa época, era el que, y le gustó tanto ese trabajo que hicimos que creamos, nos autorizaron la creación ya de nuestra dirección, porque antes era nada más que una oficina, ya una grande, y se difundió en todos los órganos electorales. Esa fue una satisfacción muy grande. Otra que presentamos y que creo que era necesario es que creamos el primer debate de candidatos. Iniciamos nosotros el primer debate y lo hicimos porque les platico del debate. El primer debate que tuvimos aquí fue para gobernadores, sobre las tres gobernadores, los tres candidatos, muy fuerte porque no había la experiencia, pero lo hicimos. Hicimos un manual, creamos el debate y debatimos y estaba Dante Delgado, Duarte y Miguel Ángel Chávez. Grandes. Fue muy grande, pero con todas las reglas. El primero que rompe las reglas es que no podía estar nada más en el debate el representante del candidato y nada más. Adentro no, porque ellos eran los principales. Y yo no estaba en eso, yo no era miembro de la comisión. Había una comisión de consejeros, 3 consejeros que llevaban el debate. Pero uno de los candidatos me trae a como cerca de 40 miembros de la prensa que casi rompen la puerta del hotel donde llevamos. Y no querían, y los candidatos, es que tiene que salir Carolina. Pero yo no soy miembro de la comisión, la toma de decisiones la tienen ellos. Pues tuve que salir en mi calidad y tomar la decisión, sacar y hablar con los medios de
de comunicación, hablar con los candidatos, que para qué les cuento que me decían, ¿verdad?, de que me iba a morir. Pero pudimos sacar adelante ese debate. Entonces le dije, a ver, señores, esta mano no es de aquí, pero aquí pega. Y aquí se hace como dice, esto o lo cancelamos. ¿Eso quieren? Lo cancelamos. No muestra. O sea, seguimos. Entonces ya tuve el privilegio de meter la mano y ver quién era el que iba al primer debate, la primera participación. Son retos tan grandes que tienes y dices como mujer, pues sí puedo. Sí puedo. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad para hacerlo, tengo la voluntad para hacerlo y la fortaleza, el carácter para hacerlo. No tener miedo, ¿no? ¿Qué me iban a hacer? Nada. ¿Sí? Esas cosas son las que le dan a uno fortaleza de los retos tan grandes. Uno de los más grandes que presenté. Y otro cuando creo que iniciamos con una gran, le digo que era una gran abogada, que era presidenta del Tribunal Electoral Federal, la maestra María del Carmen Alanís, que nos motivó a todas las consejeras mujeres que ya estábamos en funciones para que empezáramos lo de la equidad. Incipientemente, nos motivó mucho para que internamente nosotros empezáramos a integrar en nuestros consejos, en casillas, mujeres. Y empezamos así nosotras, todas las consejeras, éramos 6 en esa época, a integrar internamente a mujeres, a mujeres. Y lógicamente que, bueno, los partidos políticos querían meter pues, sus gentes, no, son mujeres. Y cuando me atreví, pues nos atrevimos, ¿no? A que en ese momento había el porcentaje para nombrar integrantes a los partidos políticos de sus planillas, estaba el 30-70, de que me acuerdo, pues nosotros cambiamos las reglas del juego y empezamos a hablar del 60-40. Pues el dinero los partidos encima de nosotros, lo sostuvimos. Y se le empezó a dar esa participación a la mujer, 60-40. Así es como después llegamos al 50-50, ya no me tocó, ya no estaba yo. Pero son los retos tan grandes que tienes que enfrentarte, pero que tomar decisiones porque tienes una institución democrática al frente. ¿Cuál es el mayor trabajo de un servidor público? Es que tú tienes que facilitar el interés ciudadano. El interés ciudadano es lo que tú tienes que en un momento darle esa calidad a la institución, a donde tú estés, a donde tú vayas, porque estás en una institución pública. Y el interés del ciudadano es que tú le sirvas, como le dijo la compañera. Hay que dar ese servicio con toda, pero siempre apegándote a las normas. Si tú no te sales de la norma, ni constitución, ni la ley electoral, que a mí me tocaba, yo no tenía temor de nada. ¿Por qué? Porque uno de los grandes, no sé si ya te lo dije, de las grandes satisfacciones es que en el tiempo que estuve en los consejos, todos los acuerdos del Consejo General, todos salieron por unanimidad. Quiere decir que trabajamos bien los consejeros con los partidos. Eso era los retos más grandes que yo tenía y los superamos. Un consejo con todos los acuerdos por unanimidad. Fueron retos muy grandes, pero los superamos. Y a mí me dio con muchísima satisfacción. Más les platicaría, pero ya me mandan otro papelito. Bueno, definitivamente las mujeres hemos enfrentado muchos retos, muchos obstáculos, sobre todo considero que el primero es enfrentar los estereotipos de género. ¿Cuáles son pues estos estereotipos? El primero, creo, el que ya comentaba en mi primera participación, es el de que piensen que no somos capaces de realizar ciertos trabajos, que piensen que no somos capaces de liderar ciertos proyectos o estar en ciertos puestos. Estos estereotipos de género han sido como el primer obstáculo que muchas mujeres hemos enfrentado. Las críticas siempre van a estar sobre las mujeres que tienen puestos de mando y sobre todo esperando la sociedad, obviamente hombres y mujeres, esperando a que tenga una falla para criticar por el hecho de ser mujer, porque a lo mejor ese mismo error lo pudo haber cometido algún hombre, pero no se le critica igual que como se le critica a una mujer, ¿no? Entonces creo que esos estereotipos han sido como el primer obstáculo. Les comentaba yo, ya hemos tenido grandes avances.
Tan es así que, bueno, por primera vez en la historia tenemos una presidenta y que ha recibido también muchos comentarios, ha recibido violencia, discriminación y que definitivamente no tiene un camino fácil que sobrellevar, sobre todo porque se enfrenta a estas estructuras sociales que todavía impiden precisamente el creer que ella sea capaz de dirigir, de gobernar pues todo un país. Tenemos incluso una gobernadora también y pues en el caso de la ciudad de Jalapa pues una presidenta. Ha habido avances, creo que se ven reflejados. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que todavía la sociedad considere a las mujeres como capaces de ocupar estos mandos. Se recibe mucho y todavía es más cruel la crítica hacia las mujeres que están pues en estas posiciones. Otro de los obstáculos, otro de los retos que tienen las mujeres es precisamente atender esta doble jornada de trabajo, esta doble carga por el hecho de trabajar y por, como bien lo decía la doctora Blanca, queremos las mujeres, tenemos el deseo de realizarnos como profesionistas, tener un trabajo, ser independientes, igual que los hombres, pero ¿qué pasa? Que también maternamos en algún momento, ¿no? Y aquellas mujeres que queremos trabajar y queremos maternar, entonces nos enfrentamos muchas veces pues a esta doble jornada de trabajo y que una vez que salimos de nuestro trabajo, bueno, nos espera nuestro segundo trabajo, que es en la casa, atender el hogar, atender a los hijos, incluso muchas mujeres, hasta atender al marido. Recientemente en una actividad que tuvimos, mostraba precisamente un estudio también del INEGI en donde reportaban que las mujeres como jefas de familia pues trabajaban alrededor de 40 horas de trabajo, realizaban 40 horas de trabajo doméstico, contrario a los hombres que apenas si realizaban 12 horas de trabajo doméstico y obviamente no remunerado, ¿no? Entonces prácticamente las mujeres tienen otra jornada a la semana y que no se les paga. Entonces es otro reto, es algo que también todavía se enfrentan. Ha habido también avances, sí, en cuanto a que se ha regulado una pensión compensatoria, que creo que ese fue un gran avance para las mujeres, sobre todo porque cuando en algún momento aquellas mujeres que no trabajaban en espacios donde pues, cobraban algún salario, sino que en casa, y se divorciaban, pues se enfrentaban a una realidad en donde ellas no sabían trabajar, en donde ellas no tenían experiencia, en donde no las contrataban porque quizá ya tenían cierta edad. Entonces creo que esta pensión compensatoria que se regula da una gran oportunidad a las mujeres también para independizarse, para que también ese trabajo que se realizó cuando ellas estaban unidas en matrimonio, bueno, también se viera recompensado, porque eso permite que los hombres puedan salir y trabajar y realizarse y adquirir un patrimonio propio y bueno, y dejan muchas veces o dejaban en desventaja pues a las mujeres. También considero que otro reto es el que pues todavía las mujeres se siguen enfrentando a cierta violencia sexual, como es el acoso sexual por parte de compañeros, compañeras, y el hostigamiento pues por parte de pues sus jefes o jefas. En este sentido, pues todavía predomina este tipo de violencia en el sector público, en el sector privado, es mucho más. En el público, bueno, nos regulan ciertos protocolos y bueno, que también en el sector privado tienen que tener y atender la ley federal laboral les dice que el patrón debe de rescindir contratos si el trabajador o trabajadora incurre en algún tipo de acoso sexual. Creo que eso es importante que se considere por parte de patrones
porque muchas veces cuando hay sindicatos, muchas veces se cree que por el hecho de estar sindicalizados, pues no se puede pues utilizar este tipo de mecanismos, no se puede rescindir el contrato y pues eso es mentira. ¿Por qué? Porque legalmente dentro de nuestras leyes pues nos dice que es una causa de rescisión de contrato. Obviamente se tienen que llevar mecanismos para lograr esto. También es importante considerar que, bueno, existen protocolos, pero que estos protocolos que atienden, que tienen, uno de sus objetivos también es el de prevenir y sobre todo sancionar, bueno, que hay que revisar si realmente todas las instituciones públicas lo tienen. Es importante que se adapte un protocolo para atender el hostigamiento y el acoso sexual, y no solamente les decía yo en el sector público, sino también en el privado. Entonces son como muchos retos que todavía enfrentan las mujeres, la discriminación, por esto que les decía que nos cuesta más, si bien ya está comprobado que tenemos las mismas capacidades, todavía nos cuesta más a las mujeres demostrar que somos capaces de liderar. No creo que eso es principalmente, todavía falta mucho, sí. Estaba yo leyendo precisamente un reportaje de la ONU, un documento de la ONU, y decía que la incorporación de la perspectiva de género se va a lograr hasta dentro de 300 millones de años, ¿no? O sea, en todo, o sea, a nivel mundial, pues que se incorpore, que haya una sociedad con esta perspectiva y realmente, pues, ¿qué podemos pensar? Pues ya no vamos a ver como esa realidad, ¿no? Se está trabajando, sí, pero cuesta porque muchas veces la sociedad todavía se resiste sobre todo a identificar que efectivamente estas desigualdades existen, se resiste a incorporar la perspectiva de género y que las leyes lo establecen, debemos incorporarla. Todas las instituciones debemos de transversalizar. ¿Qué significa? Que en todo tema, en toda área debe de estar la perspectiva de género, ¿no? Entonces es importante considerar todo esto para que haya pues avances y que las mujeres podamos, se nos puedan garantizar pues esos derechos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para ir cerrando nuestro evento, la última pregunta sería, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de mujeres que desean incursionar en la administración pública? Les voy a pedir, por favor, sean breves para ir cerrando nuestro evento. Gracias. Primeramente, el ingresar a la administración pública requiere cubrir una serie de requisitos, perfiles, certificaciones y demás. Si realmente queremos estar en la administración pública, todavía hace falta mucho por hacer, hay que prepararse. Yo creo firmemente que la administración pública debe de cambiar en una serie de esquemas bastante importantes. Y si piensan ingresar, pues la verdad es de que adelante, ¿no? Es una experiencia bonita. Es necesario, ¿sí?, que el esquema jurídico, el esquema normativo, ¿sí?, permita garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres a través de la perspectiva del género y el derecho a una vida libre de violencia. Ya no nos podemos quedar calladas, ¿sí? Ahora hablamos y hablamos fuerte. Y la verdad es de que yo terminaría esto con un agradecimiento. Yo le agradezco mucho al doctor Arturo Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ser un apoyador de todas estas pláticas, de todo lo que es la equidad de género, que este foro que siempre está abierto para todos los que queremos platicar, ¿sí?, sea una puerta para que todas aquellas y todos aquellos que deseen hablar sobre el tema
¿sí? Se acerquen aquí al instituto. Gracias, doctor. Es el segundo año que nos da la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Hoy estoy nuevamente con mujeres muy valiosas, ¿sí? Mujeres con mucha experiencia. Aquí podríamos estar platicando hasta la medianoche porque se nos da, ¿verdad? Claro que sí. Pero y gracias a ustedes por venir a escuchar. Tenemos tanto que dar, tanto que aportar, tanto que compartir, que gracias, doctor, por permitirnos este espacio. Gracias, doctor. Bien. Fíjense que no sabía que iba a estar así en partes, pero quiero dar lectura a algo que sí preparé para hablar del liderazgo de las mujeres en los cargos públicos y su importancia en la perspectiva de género. Doy lectura porque yo lo hice con mucho ánimo. Durante mucho tiempo, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones fue limitada por barreras sociales, culturales e institucionales. Sin embargo, gracias a los avances en materia de igualdad, el impulso de políticas públicas y al compromiso de muchas mujeres que han abierto camino, hoy vemos una mayor presencia femenina en cargos de responsabilidad dentro del sector público. El liderazgo de las mujeres en la función pública representa mucho más que ocupar un puesto. Significa aportar nuevas miradas, experiencias y formas de construir políticas públicas más justas e inclusivas. Cuando las mujeres participan en la toma de decisiones, se amplían las perspectivas desde las cuales se analizan los problemas públicos. Esto permite generar políticas que respondan de manera más integral a las necesidades de la población, considerando las realidades diversas que existen en nuestra sociedad. Las mujeres que ejercen liderazgo en cargos públicos demuestran todos los días que la capacidad, la preparación y el compromiso con el servicio a la ciudadanía no tiene género. Su trabajo contribuye a fortalecer la democracia, la transparencia y la eficacia institucional. Por ello, es fundamental que las instituciones públicas continúen impulsando políticas y prácticas que promuevan la igualdad sustantiva, el respeto y la inclusión. Fortalecer el liderazgo de las mujeres en cargos públicos no es una meta de equidad, es también una estrategia para mejorar la calidad de la gestión pública y construir sociedades más democráticas y justas. Y me gustó una expresión de una gran expresidenta de Chile, directora de la ONU de Mujeres, Michelle Bachelet, que dijo: cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Esta frase resume el impacto transformador del liderazgo femenino en los espacios públicos. Muchas gracias. Gracias. Qué valiosas reflexiones nos da doctora. Pues, ¿qué les puedo decir a las nuevas generaciones? Realmente un consejo como tal no podría darlo porque creo que yo apenas estoy descubriendo cómo forjarme en este camino de la administración pública que tiene muchos retos. Sin embargo, considero que debemos seguir capacitándonos, fortaleciendo, como decía la doctora, los liderazgos. Es importante fortalecernos en ese tema, capacitarnos en perspectiva de género. Es una gran herramienta y que todavía pocos entendemos, ¿no? Pocos entendemos lo que es la perspectiva, lo que es incorporar perspectiva y lo que es transversalizar perspectiva. Entonces, creo que debemos capacitarnos en esos temas para poder tener más presencia de mujeres en estos ámbitos públicos, sobre todo porque cuando mujeres llegan, como bien lo decía la doctora, las realidades cambian y eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras distinguidas participantes por todas sus grandes aportaciones emotivas, porque es experiencia de vida de cada una de ustedes y esperemos que esta semilla de estas experiencias pues nos ayuden a fortalecer también pues todo lo que hemos
vivir lo que nos toca vivir como mujeres. Le cedo el uso de la voz al doctor Arturo Chipul para la entrega de las constancias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Los ponentes, pues agradecerles mucho su participación. Qué mejor manera de conmemorar esta fecha que con su participación, con sus intervenciones, en las cuales pues, nos queda clara su trayectoria, su experiencia, su trabajo y cómo han precisamente venido a cambiar lo que ha sido la administración pública, lo que ha sido el servicio público, que no ha sido una tarea fácil, desde luego. Sus reflexiones nos llevan a advertir los grandes retos, los obstáculos, pero que de alguna manera todo este esfuerzo pues ha venido a romper con estereotipos, a romper con barreras, ¿sí? Que durante largos años han imperado en el servicio público, en las administraciones públicas, federal, estatal, municipal, en los órganos autónomos, por supuesto, y que bueno, este espacio precisamente, que como ya se señalaba, es el segundo año que realizamos este ejercicio, pues nos ayuda a tener pues esta colaboración en la ruptura de estas barreras, en el desmantelamiento de estas estructuras que por supuesto vienen a impedir el goce efectivo de los derechos, el desarrollo también de lo que vienen siendo los proyectos de vida, porque también trabajar en el servicio público forma parte de un proyecto de vida, como ustedes lo han dejado muy bien asentado, y que bueno, si no fuera por las luchas, ¿sí?, que se han llevado y que, en las cuales ustedes han colaborado, pues todavía tendríamos muchas resistencias en el servicio público. Entonces, yo les quiero agradecer, reconocer el trabajo a las cuatro, ¿sí?, porque son mujeres que han luchado incansablemente por mejorar no solamente lo que es la administración pública, sino una sociedad, ¿sí?, que está en constante transformación. Sin más, voy a hacer entrega de unas constancias. En primer lugar, voy a hacer la lectura de una, entregaré las siguientes. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a la maestra Maribela Patlax Valdivia por su participación como ponente en el conversatorio La Mujer en el Servicio Público, que tuvo lugar el 11 de marzo del presente año en el auditorio Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y que se transmitió por sus redes sociales oficiales. Liz de Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa, Veracruz, a 11 de marzo del 2026, y firma su servidor. Maestra, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, ya creo que quedamos, ¿no?